La palabra de Dios nos da la sabiduría para saber qué debemos hacer y cuándo hacerlo. Qué importante, ¿verdad? La palabra bien dicha hermosea el rostro, alegra y esboza una sonrisa en nuestro rostro. Una palabra muy agradable, a todos nos encanta. Las palabras tienen un don, una especialidad, porque llevan intención. Muchas veces hablamos descuidadamente y a veces con un poco de sentimiento y sentimientos alterados no tan buenos, y sale una palabra, y esa palabra, por sencilla que la digas, lleva ese acondicionante que llevas dentro, ¿no? La emoción que estaba diciendo no tan agradable, y entonces sale con una fuerza esa palabra y, ¿sabes?, cumple un daño dentro del que la recibe. Se va muy dentro y hiere, es como una flecha, hiere el corazón y empieza a sangrar, sino que como está dentro, es un órgano que está dentro, es en el espíritu, no se nota que está sangrando, pero es una herida permanente. Tenemos que cuidar mucho las palabras. Qué rico poder hablar de palabras sabias, de palabras que alegran el espíritu. Siempre el Hijo de Dios, la hija de Dios, todos debemos tener palabras de bendición, el bien decir. Entonces, la palabra viene siendo como ese aceite, ese ungüento que se aplica sobre las heridas, calma, alivia, refresca. Qué bonito, ¿no? Hablando de las palabras comunes. Ahora, ¿cuánto más? Esa palabra que viene de Dios, esa palabra que viene del Padre, la que está escrita en el libro perfecto por excelencia, que es la Biblia. La palabra es como ese aceite, como ese ungüento, como ese refrescante. Hay unos ungüentos que son como mentolados y uno siente una sensación de alivio, una frescura cuando está ardiendo o está doliendo una herida. Entonces, nuestras palabras deben ser aceite ungido para calmar, para suavizar el dolor de las heridas del alma, del espíritu. ¿Con cuánta gente nos hemos encontrado en el camino? Y nos damos cuenta que vienen como heridas o maltratadas o tristes o con circunstancias con una carga pesada. Y qué rico poder esbozarle una sonrisa, si es que no se le puede hablar por X o Y circunstancia, porque el ambiente no lo permite. Una buena sonrisa, una buena mirada. Ahí han nacido buenos romances. O simplemente dar una buena palabra. Bendiciones, el Señor te bendice o Dios te bendice. Palabras como esas salidas de la misma extracto de la Biblia son las que alivian las heridas del alma. Esa palabra es como esa agua que sacia nuestra sed en un día caluroso, que uno anhela tomarse esa agua y cuando la recibe le refresca la garganta, todo su ser. Calma esa sed, ese fuego. ¿Cuánta gente nos encontramos o en nuestra misma casa con un fuego ardiente dentro de su ser, que hay palabras que pueden saciar, pueden aliviar ese fuego? Y hay palabras que también dan ese calorcito en medio del frío, digamos una mañana o un día lluvioso, lleno de invierno, una palabra amable que nos caliente el espíritu y el alma. Esas son las palabras que tenemos que usar. Recordemos que la palabra es la voz de Dios, es su misma palabra, la palabra de Dios, la palabra del Padre, que nos habla cuando nos juntamos con Él, que nos indica cuánto nos ama. En muchos pasajes, y yo lo he comentado acá, me encanta cuando dice hijo mío, hija mía, porque me estoy sintiendo en la apertura de la palabra. La palabra me está hablando y me habla en mi yo presente, hijo mío, hija mía. Me encanta porque eso me acerca a la presencia de papá. Es esa voz que me habla cada mañana, es ese consejo para el día o en las pruebas, en las circunstancias no tan fáciles. Esa palabra me guía, es la palabra de Dios. Alguna vez, bueno, en muchas ocasiones, ¿no? Pero es mi palabra rema, una palabra que me he apropiado de ella y se ha hecho mía porque llegó en un momento donde la necesitaba tanto y me decía el Salmo 32:8. Yo te mostraré el camino, yo te mostraré, me está hablando a mí. Rosy, te estoy mostrando el camino, yo te sigo mostrando el camino. Y cuando uno está seguro que es la palabra, que es su papá, que está escrita en la Biblia, es el Salmo 32:8.
Y cuando me habla a mí, yo siento el impacto de esa palabra, porque lo dije, la palabra es como una saeta, como una flecha que no regresa vacía, llega con la intención con la que fue enviada. Entonces, al yo recibir, yo te mostraré el camino, es una palabra que viene de mi Padre, que me está diciendo, que me está poniendo cuidado, que sus ojos están sobre mi vida, que no le soy indiferente, que me está cuidando y que me está diciendo, yo te voy a mostrar el camino, yo te estoy mostrando el camino. Yo te mostraré el camino que debes seguir y yo se lo recuerdo constantemente. Gracias, Padre, porque tú me estás mostrando el camino que yo debo seguir. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejo, me encanta. Es que es una palabra hermosa, como toda la palabra de Dios, ¿no? Sino que esa me llega a mí porque, como digo, me he apropiado de ella. Dice, yo te mostraré el camino. Qué emoción que Él me muestre el camino, que me dé el consejo. Bueno, vamos en el camino. Yo me tomo de la mano de Dios, de mi Padre, de Jesús, de su Santo Espíritu, de su sabiduría. Pero aparte de eso, le está añadiendo un valor agregado. Te daré consejo. Te estoy dando el consejo necesario. Me has preguntado, entonces es esto. Estás esperando una respuesta, es esta. Yo te voy a dar consejo. Yo te estoy dando el consejo. Y velaré por ti. Esa me remató. Esa fue la cereza del pastel. Hermosa. ¿Por qué? Porque dice, velaré por ti. Tengo mi cuidado asegurado en Dios. Él está velando. El velar es cuidar en todo tiempo. Cuando uno vela a un bebé que está dormido es que uno lo vea que está cómodo, que está confortable, que no tenga ni siquiera una lanita en su rostro que le incomode, que esté durmiendo plácidamente. Eso es lo que hace papá con sus hijos, lo hace conmigo, porque yo me lo he creído, porque yo vivo esta palabra. Velaré por ti. Él está velando por mí. En todo lo que yo necesite, Él me lo va a dar, de acuerdo a su buena y perfecta voluntad, no la mía. Entonces yo entendiendo eso, yo tengo que ajustarme a su voluntad. Hermoso, estoy extasiada contándote esto. Él nos da consejo y es mi palabra, pero también es para ti. Es para aquellos que la acogemos, es para aquellos que la creemos, es para entender que Dios nos habla todo el tiempo. Y usa los medios más inverosímiles para acercarse a nosotros y hablarnos. Puede ser como ese silbido apacible, un viento recio, una gran puesta de sol, una bonita caída de agua, una palabra oportuna del líder, del consejero aquí en la tierra, de los padres, de los líderes que trabajan por la causa. Qué lindo. Esa es la voz que nos habla, que nos guía en medio de tantas pruebas que tenemos que pasar. Podríamos estar confundidos, tal vez perdidos, tal vez equivocados, pero ¿sabe qué sabemos? Que la palabra siempre nos sostendrá, la palabra de Dios. La palabra es esa dulce miel, como lo dice el Salmo, para los labios. Es esa melodía hermosa que me sintoniza con lo espiritual, con la presencia de Dios, para yo rendirme a Él y poder extasiarme de su presencia y poder escuchar esa guianza, cómo me guía, cómo vela por mí, cómo me da consejo. Debe ser ese deleite todo el tiempo. Yo digo cada mañana porque es rico levantarnos y darle gracias a Dios por un día más, por un regalo más de la vida, por las oportunidades que Él nos da para desarrollarnos, para alimentar nuestra fe, para seguirlo a Él, para quererle más, para enamorarnos más de Él. Entonces debe ser esa voz melodiosa, una canción en nuestros oídos que nos deleita todo el tiempo. Es ese refugio en medio de las pruebas, en medio de la tristeza. Es ese consuelo en medio de mi impotencia. Pero cuando yo confío en Dios, sé que Él tiene el control y tiene lo mejor para mí, en medio de esa circunstancia no tan fácil. Él es esa compañía en medio de la soledad. Cuando todos te abandonan, Él es el amigo fiel que nunca falla. Qué lindo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, dice, la palabra de Dios es viva.
y es eficaz. ¿Y por qué decimos que es viva? Porque dice Hebreos eso. Porque han pasado los tiempos, los años, los siglos de los siglos y la Biblia, la palabra de Dios, permanece y permanecerá eternamente. Así traten de quemar los libros, de ocultarlos como ha sucedido en diferentes épocas. Vuelve y renace. Porque eso es celestial, porque eso es sobrenatural, porque viene de Dios. Y Él va a llegar a sus hijos como sea, esa palabra, esa voz. La palabra de Dios tiene vida todo el tiempo y le damos más vida cuando la recibo, cuando la hago viva en mi ser. Cuando yo tomo esa palabra y la desgloso, la reflexiono, pido la sabiduría del Espíritu para que me la explique si es que no la logro entender en el momento o en la circunstancia. Y sabes, dice, y es eficaz. ¿Qué es lo eficaz? Es acertada, es lo que yo necesito, da en el punto exacto. Continúa, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una palabra que nos penetra y esa es una ejemplarización, una metáfora que se nos penetra hasta la esencia del hueso, es el tuétano. Y ahí hablan del colágeno y de la vida y de renovarse. Mira, hasta lo más ínfimo de nuestro ser, hasta la célula más pequeñita se penetra por esa palabra viva, eficaz, la palabra que viene de papá, ese consejo precioso. En el Salmo 95 dice, si oyen la voz de Dios, no endurezcan sus corazones, dejen que la palabra de Dios haga su cirugía. Qué importante esto. Muchas veces desconocemos que es Dios que nos habla. Muchas veces vamos inclinados al mal y estoy con un grupo que no corresponde o estoy con venganzas en mi corazón porque no puedo perdonar, porque no puedo olvidar, porque pasaron muchas cosas, porque es que yo perdono todo, pero es que esto ya pasó límite, etc. Y nos damos una cantidad de excusas. Pero si oímos la voz de Dios, no podemos endurecer nuestro corazón. Si Él nos habla, perdona, tenemos que perdonar. Si Él nos habla, olvida, tenemos que olvidar la ofensa, el dolor, la circunstancia no tan fácil. Tal vez nos hirieron demasiado, pero en la palabra de Dios encontramos el consuelo. Lo que acabo de decir, ese aceite para la herida, para sanarla. Tenemos que dejar que la palabra de Dios cumpla, haga esa cirugía, saque ese veneno, eso que está obstaculizando la salud. Así sea en el espíritu. Qué importante. Debemos estar respirando. En nosotros circula una sangre de ADN, la sangre de Cristo que purificó y que limpió nuestra vida en la cruz del Calvario. Qué importante limpiarnos todo el tiempo con ese perfume grato, que no fue fácil para Cristo porque entregó su vida, se desocupó por ti y por mí, pero nos ha dejado una herencia de limpieza, de purificación, de santidad, de virtud. Tenemos que hacer esos estudios de la Biblia con una actitud de oración, con una actitud de búsqueda de Dios, entendiendo que Él nos habla a través de esas palabras escritas. Mucha gente entra en polémicas, que es que eso no es de Dios, que lo escribieron los hombres, pero todo viene de Dios, la inteligencia, la sabiduría, las lenguas, como se escribe, todo eso viene de un ser supremo, sabio. Y claro, te usa a ti, me usa a mí en este momento, estoy acá saliendo para muchos que nos oyen y nos ven, y me usa a mí, siendo yo imperfecta. Pero Él tiene un propósito, si es necesario usa hasta las piedras para alcanzar el plan precioso en la comunión de los hijos con el Papá Dios. Entonces tenemos que tener una actitud de oración y de búsqueda, porque esa Biblia la escribieron hombres, pero fue inspirada por el espíritu de sabiduría. Hay cosas que tú las lees una vez, otra vez y pasan los años y vuelves a leer y siempre encuentras un contenido de gracia, de favor, de bendición. Hay sabiduría todo el tiempo, se renueva esa misma palabra, hace efecto por la eternidad. Un efecto de bien, de perfección, porque es Dios mismo, es su palabra viva.
Eso es más que unas palabras escritas que se leen como una agenda diaria. Tú no puedes leer la Biblia de esa manera. La palabra de Dios, cuando abrimos ese libro perfecto, son palabras que nos convencen, son palabras que nos renuevan, son palabras que nos restauran. Son palabras que nos inspiran para que actuemos en fe a lo largo de nuestra existencia, a lo largo de nuestras circunstancias. Esa palabra es la que nos da sabiduría para saber qué hacer y cuándo hacerlo. Bonito, ¿verdad? Tenemos un buen manual, el manual de vida. Y esa palabra simplemente queda plantada, sellada en nuestros corazones, para que podamos sacar ese fruto de ellas cuando estamos en esa gran necesidad. La palabra de Dios nunca ha defraudado a nadie. Ella lleva a cabo cada cosa que Dios nos ha prometido. Tenemos que leerla, atesorarla, reflexionarla con una convicción preciosa de que se va a cumplir. Yo muchas veces le reclamo esa palabra a Dios. Padre, tú me has dicho esto y yo confío y yo espero en ti. Gracias porque yo no voy a temer, porque así pase por el fuego no me voy a quemar, porque así pase por las aguas, tú estarás conmigo. Eso dice la palabra. Y eso me da refugio, confianza, esperanza. Dios no es hombre para que mienta, dice la palabra. Ni hijo de hombre para que se arrepienta de haber enviado las palabras. Él es sí y amén. Encontraba cuando preparaba este tema, Martín Lutero, un gran personaje, un gran líder, dijo que la Biblia es viva. Entre comillas, dice: la Biblia es viva, me habla, tiene pies, corre tras mío, tiene manos y me atrapa. Qué rico poderlo entender de esa manera. Y Martín Lutero, gran personaje, estudió y meditó sobre esa palabra y sacó esta conclusión: me atrapa. Qué rico dejarnos atrapar de la palabra de Dios, del mismo Dios en medio de nosotros. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios cambia vidas y es dinámica, siempre está activa, nunca pasa de moda, obra en nosotros con una precisión como un bisturí en las manos de un cirujano dedicado. La palabra de Dios revela quiénes somos y también revela lo que no somos. La palabra penetra en el corazón de nuestra vida moral, en nuestra vida espiritual, la vida de valores, los activa. Y esa palabra nos redarguye, esa palabra discierne lo que hay dentro de nosotros, tanto lo bueno como lo malo. Entonces la palabra de Dios demanda en nosotros que tomemos buenas decisiones, que hablemos bien, el bien decir. Lo contrario es mal decir y no está bien. Nosotros no solo debemos escuchar la palabra, sino también dejar esa palabra que actúe, que nos moldee y nos modele nuestra vida. A veces nos hemos sentido incómodos con la palabra de Dios. Y nos pasa cuando vamos a la iglesia, escuchamos sermones y la escritura pareciera que está apuntándonos directamente con flechazos todo el tiempo y uno agacha. Porque es viva, es eficaz, es certera. Y ahí lo que estamos experimentando es una realidad en nosotros, que la palabra de Dios es viva, que lee los pensamientos y también conoce las intenciones. Cuando la palabra de Dios te habla o me habla, siempre tiene un propósito. Dios conoce nuestros corazones y sabe lo que necesitamos para vivir una vida digna en Cristo, una vida de prosperidad, una vida de victoria. Debemos cuidar esas palabras. Hoy en día somos descuidados por la moda, estamos hablando vulgaridades y la palabra de Dios nos confronta. Tenemos que entender que la palabra nos mueve el corazón para perdonar, para pedir perdón también, para bajar ese orgullito que a veces se nos exalta.
Y la palabra nos acerca hacia la humildad, hacia la rendición de un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, al cual honramos. Muchas veces, que no quería usar la palabra pecado, pero bueno, el pecado necesita ser encarado, necesita ser confrontado. ¿Confrontado con qué? Con la palabra de Dios. Y eso pues no podemos escaparnos de esa incomodidad, porque la convicción de la palabra nos hace mover y tenemos que escucharla. Tenemos que escuchar cuando Dios nos habla y nos da la oportunidad de cambiar. Entonces, qué importante que hagamos eso en casa, en los momentos que podamos. Ojalá en el día pasarán muchos tiempos leyendo la Biblia si se nos permite, pero por lo menos dejarle un espacio bien especial para mantenernos ahí pegaditos en enseñanzas, en crecimiento, en cambios, en transformaciones hermosas. Estar en la verdad de las Escrituras, en la verdad de la vida. Lo que tenemos que hacer es orar, y esa oración es el diálogo, decirle: Señor, esta palabra me confronta, o no la entiendo, o Espíritu, dame sabiduría, o guíame a través de esta palabra. Como lo dije al comienzo, yo me fío en esta palabra del Salmo 32:8 y de muchos otros, claro. Pero hay una palabra oportuna para todos los tiempos, para cada circunstancia, para cada momento, siempre hay una palabra de bien. Tenemos que examinar nuestros corazones y poner a prueba cada uno de nuestros pensamientos con la frecuencia que podamos hacerla para ser mejores, para que Dios nos lave y los limpie completamente, para que quedemos sin impurezas. Y con esto vamos a conectarnos con una vida de gozo, de alegría. Ahí es donde podemos esbozar esas sonrisas en medio de tribulaciones o de circunstancias no tan fáciles. La palabra, como la oración, son indispensables para tener comunión, unidad con Dios. Y ahí es cuando nos muestra el camino, nos da consejo y vela por cada uno de nosotros. Yo he asegurado en mi oración es: gracias, Dios. Gracias porque tú me muestras el camino que debo seguir. Gracias porque me vienes dando consejo y quiero ser abierta, dispuesta, entendida de ese consejo. Y gracias porque yo descanso en ti, sabiendo que tú velas por mí, que ya todo está dado para mí, que lo voy a disfrutar, y que a pesar de los túneles oscuros o las tormentas o los desiertos o las circunstancias no tan fáciles que yo tenga que cruzar, siempre voy a ver tu luz en el camino y la voy a seguir. Ayúdame a cumplirte. Esas son mis oraciones. Y también he dicho, y es algo permanente en mi oración, yo confieso o decido o elijo no tener falta de ningún bien, porque Dios me proporciona, Él está velando por mí y me proporciona todo lo que yo he de necesitar. Y es una palabra de fe y es una palabra enviada. Y como se envía, tiene un propósito, llega al lugar y se devuelve. No regresa vacía, llega henchida. Cuidemos nuestras palabras, que llegan llenas de bondad si ha sido enviada con bondad, llena de prosperidad si ha sido enviada con prosperidad, o llena de dolor, o de rabia, o de circunstancias según como haya sido enviada. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, vamos a conectarnos con Dios. Dios nos da preciosas promesas para alentarnos en la oración. Y muchas veces Él nos da maravillosas respuestas en esa oración. La oración es ese medio de comunicación entre el corazón de Dios y el nuestro. Entonces, vamos a ser obedientes, vamos a ser juiciosos, vamos a esbozar la alegría de la presencia de Dios en medio de nosotros. Vamos a permitir que el Espíritu Santo nos ayude a discernir esa palabra, nos explique cómo acercarnos a Dios, cómo permanecer en las profundidades de su amor todo el tiempo. Si tienes peticiones de oración, con todo gusto, ahí en la cajita de información debajo puedes escribirnos y vamos a estar atentos. Siempre estoy leyendo peticiones de oración con todo gusto.
Si por alguna circunstancia no puedes, ese es el momento. Vamos a entrar en nuestro tiempo de oración y ahí puedes colocar eso que no te ha dejado descansar tranquilo, tranquila, eso que te está atormentando, eso que de pronto ha llegado una palabra muy especial ahorita de lo que se ha dicho en tu corazón y quieres darle gracias a Dios o esbozar una oración de acuerdo a lo que hemos venido hablando. Cuando la palabra es proclamada y transmitida por el Espíritu, tiene un aspecto de vida, proclama vida en aquellos que reciben esa palabra. Si tú has recibido esta palabra en medio de esa circunstancia tan difícil, entonces Dios le va a dar vida a esa circunstancia y vas a recibir ese don precioso, ese milagro, esa gracia, ese favor que necesitas para cumplir ese propósito en el nombre de Jesús. Entremos en el tiempo de oración y podemos decirle: Señor, permite que tu palabra en mi vida se ha manifestado de una manera que no me deje indiferente, que me toque, que me envuelva. Yo quiero hacerla viva, quiero hacerla eficaz en mi vida. Que cada principio que tú me enseñes se haga evidente en mi forma de ser, en mi carácter, en mis pensamientos. Que mi fe sea la prueba más sólida que tú existes y que tu amor sea expresado hacia los demás por medio de mi vida. Que yo sea el testimonio vivo también de esa palabra, Dios. Gracias porque tú nos capacitas y nos enseñas. Y Señor, te agradecemos por haber enviado a tu Hijo a morir por nosotros y a sellar nuestros corazones con tu bendito Espíritu Santo. Gracias. Enséñanos a caminar en tus caminos, a ministrar y a predicar el poder de tu Santo Espíritu. Que nuestras palabras sean valientes, sean arrojadas, sean claras, sean vivificantes, que exalten el poder de Cristo. Que sea una palabra que convenza, que santifique, porque viene de ti. Y nos da facultad a los hijos que la enviamos a hacer una predicación exacta de tu palabra, a hacer testimonios con los hechos. Permítenos que tu palabra caiga en buena tierra y que tu Espíritu produzca una nueva vida en los corazones de las personas que aún no te conocen y aún más de las que ya te conocen, Señor. Que sea una fiesta, una comunidad de oración, de bendición, de gracia, de favor. Que todos podamos recibir la palabra con el corazón gozoso y agradecido y bendecir tu nombre y amarte y disfrutarte todo el tiempo. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu poder y tu gracia derramada en cada uno de los que están orando conmigo en este momento. Yo sé que tú eres propicio a esas necesidades, a esos faltantes, Dios. Suple con tu bondad, con tu poder, con tu gracia, con tu palabra. Nuestras vidas, nútrenos y transfórmanos y haznos crecer en la fe, en la esperanza y en el amor contigo. En el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús, Señor nuestro, hemos orado. Amén, amén y amén.